buenas tardes, hermanos y hermanas. Seguimos con estos estudios bíblicos sobre el Evangelio atribuido a Lucas. Es un Evangelio precioso. Y vamos a seguir, y hoy vamos a hacer una especie de reflexión sobre otra escena que encontramos en Lucas 8, el versículo 40 al 55. Antes la semana pasada estuvimos viendo la situación del endemoniado gadareno. Estuvimos considerando algunas posibilidades interpretativas, pero hoy vamos a ir más a la exposición de la situación que vivía, porque no hay mucho que aclarar. Son temas de narrativas que por sí mismas tienen su dinámica y su comprensión. Se puede aclarar algún término que nos puede ayudar a entender mejor la situación, pero mucho más no, y vamos a seguir adelante. Ahora vamos en Lucas 8, del 40 al 55. Vamos a ver dos sucesos, dos situaciones, dos acontecimientos que se producen en la vida de dos personas. Una es una persona adulta y otra de una jovencita. El texto nos dice así: cuando vio Jesús la multitud le recibió con alegría. Pues todo el mundo lo estaba esperando. Entonces un hombre llamado Jairo, alto dirigente de la sinagoga, se acercó a Jesús y, postrándose a sus pies, le rogaba que entrara en su casa, porque la única hija que tenía, como de 12 años de edad, una jovencita, se estaba muriendo. Y mientras se dirigía a la casa, la multitud se apiñaba en torno a él. Pero una mujer que padecía de hemorragias desde hacía 12 años, se acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús. Al instante se detuvo la hemorragia. Decir que en los textos más antiguos, el comentario que dice y que había gastado en médicos todo cuanto tenía sin obtener remedio alguno para su mal, no aparece. Pero se sobreentiende. Y sigue. Entonces Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Todos negaban haberlo hecho. Pedro dijo: Maestro, la gente te aprieta, te oprime. Jesús insistió: alguien me ha tocado, porque yo he sentido de mí que ha salido poder. Viendo a la mujer que no había pasado desapercibida, se acercó temblando a Jesús y, postrándose a sus pies, declaró delante de todo el pueblo la causa por la que le había tocado y cómo al instante había sido curada. Decir que, por ejemplo, en el versículo 45 dice: y preguntas quién me ha tocado, tampoco aparecen según qué manuscritos antiguos, y que la palabra que se traduce aquí por quien le había tocado o tocó se puede traducir también perfectamente rozó. Es decir, no la agarró, sino que simplemente rozó el manto de Jesús. Jesús le dijo, cuando se vio curada, Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Sabéis que la palabra salvado en griego se puede traducir perfectamente: hija, tu fe te ha sanado, porque ya veremos, si es que no hemos visto ya, el tema de que la enfermedad era consecuencia del dominio del mal en ese momento. Hija, dice, tu fe te ha sanado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa
del alto dirigente de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Eso se lo dicen a Jairo. Pero resulta que en el 50, versículo 50, dice: al oírlo Jesús, se enteró Jesús de que le estaban diciendo esto a Jairo. Le dijo: no temas, cree solamente y será sanada o salvada. Jesús entró en la casa de Jairo, pero no dejó entrar a nadie consigo, excepto a Pedro, a Jacobo y a Juan y a los padres de la niña. Todos lloraban y se lamentaban por su muerte. Pero Jesús dijo: no lloréis, no está muerta, duerme. Y se burlaban de él, porque sabían que estaba muerta. Mas él, tomándole de la mano, exclamó: muchacha, levántate. La vida volvió a la niña. E inmediatamente se levantó y Jesús mandó que se le diera de comer. Sus padres estaban atónitos, perplejos, y les ordenó que a nadie dijeran lo que había sucedido. Este pasaje es una historia dentro de otra historia. Un milagro dentro de otro milagro. Son dos milagros en una sola escena. Son dos historias que nos muestran situaciones complicadas, situaciones de enfermedad. La enfermedad para aquella época representaba, como sabemos en otros pasajes, que aquellas dos personas habían pecado. Y o sea, el pecado, y eso es un error que hay que desterrar de nuestras iglesias. La enfermedad no es consecuencia de nuestros pecados, sino es algo que aparece. Claro que somos responsables de según qué enfermedades tenemos, pero hay que descartar esa idea de castigo de Dios por nuestros pecados. Entonces es curioso, ¿qué propósito tiene? ¿Qué propósito tiene estas dos escenas en una? Mirad, antes, como hemos dicho, Jesús había estado en la tierra de los Gadarenos y allí hizo un milagro extraordinario de sanar a aquel legionario de unos demonios, que por cierto, si recordáis, se llamaban legión. Y después de sanar a aquel hombre, la gente de allí, en vez de recibirle, como dijimos, le insisten que se marche. Y entonces Jesús vuelve, coge la barca y retorna a Galilea. Y allí le está esperando una gran multitud en la orilla. Y como hemos leído, aparece un tal Jairo, que era un principal, un jefe de la sinagoga, por lo tanto era judío, seguramente era rabino. No era sacerdote, pero era responsable de los cultos de aquella sinagoga. Y por lo tanto era un hombre respetado en su comunidad y conocido por muchos. No era un don nadie, era alguien con un cierto respeto, un cierto nombre y un cierto valor moral en medio de aquella gente. Sin embargo, sucede algo curioso ante la necesidad de ver que su hija está enferma y que puede morir. Aquel hombre se humilla delante de Jesús y se postra a sus pies. Era la urgencia que tenía. Era importantísimo la situación, porque su hija estaba agonizando y él sabía que Jesús podía salvarla de la enfermedad. ¿Y qué hizo? Es curioso. Cuando todos sabemos que la predicación de Jesús y sus manifestaciones de poder
estaba produciendo una controversia y una oposición con la gente dirigente del pueblo judío, de la religión judía. Pues aquel hombre reconoce que Jesús puede curarla y se humilla, traga saliva, coge su orgullo y se lo traga. Y reconoce que Jesús podía perfectamente imponer las manos y sanar a su hija. Y Jesús no se lo duda, no titubea. Él tiene una gran disponibilidad. Y Jesús responde a la súplica de Jairo y coge y va hacia su casa, la de Jairo. Pero resulta que en ese camino aparece una persona, una mujer. ¿Qué sabemos de ella? Primero, que tenía una enfermedad incurable, padecía hemorragias de sangre. Llevaba 12 años sufriendo esta enfermedad y se había gastado mucho dinero en médicos, y su situación cada vez era de mal en peor. Era una situación que, curiosamente, aquella mujer es valiente porque rompe toda convicción, todo convenio religioso. En Levítico, en el capítulo 15, en el versículo 19 al 27, dice algo. Dice: cuando una mujer tenga flujo de sangre, la menstruación, ¿cómo no?, o cualquier cosa que producía una hemorragia vaginal, permanecerá apartada durante 7 días. Cualquiera que la toque quedará impuro hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acueste mientras permanezca separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se siente será inmundo. Cualquiera que toque su cama lavará sus vestidos, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona que no se le podía tocar. Sin embargo, aquella mujer lo que hace es precisamente mezclarse con la gente, es tocada por la gente y toca a Jesús. Es curioso este pasaje, como se nos está enseñando que ya está bien de prejuicios religiosos que impiden acercarse al Señor Jesús. Aquella mujer tampoco podía ir a la sinagoga o al templo. Y si tocaba a su marido, si es que estaba casada, este era inmundo. Si tocaba a sus hijos también, a sus amigos, a cualquier persona, y era excluida socialmente. ¿Os imagináis qué tipo de vida era esa? Sería una mujer tremendamente solitaria y muy triste, apartada de la sociedad. Y ella quería llegar desapercibida por su condición de inmunda cerca de Jesús. Y atraviesa la multitud. Y nadie la conoce. Estuvo buscando remedio a aquella mujer por todos los lugares, se les insinúa en el texto. Lo buscó, pero no lo encontró. Y solo ya, al final de su situación, desesperada, acude a Cristo. Necesitaba ir a Cristo. Necesitaba encontrarlo, porque pensaba, que solo Cristo podía traer su curación. Y la mujer lo único que quiere es rozar, tocar el manto de Jesús. Quería tocar en secreto. Su condición era muy embarazosa, lo hemos estado viendo ahora.
No había manera de acercarse a Jesús sin estar en contacto con otra gente. Pero tenía la suficiente fe porque sabía que tocando a Jesús, quedaría curada. Es curioso, os habéis fijado, ¿no? La maldición del Antiguo Testamento de que esa mujer no podía tocar a nadie y estaba apartada. Jesús lo rompe y dice, no, tócame. Destruyo totalmente aquello que dice el Levítico para enseñarte que precisamente la sanación, la salvación está en tocarme. Ella debió de pensar, y hay un himno que cantamos en la iglesia, si tan solo tocase el borde de su manto, seré curada. Seguramente, y voy a hacer un poco de exageración, puede gatear, inclinarse y tocar. Y así fue. Tocó el manto de Jesús entre la multitud. Fue sanada. Sin la participación, y esto es interesante y curioso, sin la participación consciente de Jesús. Jesús sí que percibió que un poder salió de él. ¿Quién me ha tocado el manto? Y los discípulos dicen, esto no puedes saberlo porque si todo el mundo te oprime y todos te tocan. Pero es que resulta que aquel toque era diferente. Y como dice el propio Señor Jesús, había salido poder de sí mismo. Y él mira alrededor, entre la multitud, para descubrir a aquella persona de fe, diferente a los que tenía alrededor, que también le tocaban. Pero le tocaban de otra manera, diferente. Aquella mujer la había tocado con fe. Y aquí aparece una palabra preciosa. Es el único lugar en los evangelios donde Jesús dice algo. Hija, el versículo 48, hija, tu fe te ha salvado. Es curioso. A nadie dice Señor Jesús, hija, te he curado, o hija es esto, no. Aquí dice, hija, tu fe te ha salvado. Es la misma palabra para salvación, como he dicho, que para sanidad. Por lo tanto, esta mujer no solo fue sanada de sus hemorragias, sino que quiero interpretar y pensar que también fue sanada de su pecado. Fue salva. Jesús la limpia y Jesús la restituye a su relación social con los demás. Pero volvamos a Jairo y veamos a Jairo que ve desesperadamente la gravedad de la enfermedad de su hija. Y Jairo estaría muy impaciente y debía decir, Jesús, ¿no te das cuenta que mi hija está agonizando y tú te estás entreteniendo, atendiendo o preguntando quién me ha tocado? Por favor, debió de pensar, no te entretengas con nadie ni con nada. Y aquí es un error. El Señor nunca se entretiene con nada ni con nadie cuando hace su obra. Resulta que mientras ocurría esto, mientras estaba Jesús con aquella mujer, le llaman a Jairo y le dicen, mira, tu hija ha muerto. ¿Qué debía de sentir entonces Jairo cuando le dieron la noticia? Debió de pensar, ¿ves, Señor? Si tú no te hubieras entretenido con esa mujer, mi hija viviría. ¿Os acordáis de Lázaro, no? También, si hubieras estado aquí,
Lázaro no hubiera muerto. Pero hay una respuesta de Jesús: veréis la gloria de Dios. Quizás en este caso sucede lo mismo. Jesús nunca desatiende a nadie. Tiene su tiempo. Y en este caso, así lo hace. Los que le dieron la noticia creían que Jesús solo podía ayudar o curar a los vivos. Por eso le dijeron a Jairo, curioso, no molestes más al maestro, no molestes más a Jesús. Jesús le dijo a Jairo entonces que no temiera, que no tuviera miedo, sino que creyera. Fijaos en los dos casos, la mujer y Jairo, el punto central es la fe. Dice, cree solamente. ¿Qué se supone que Jairo debía de creer? Su hija había muerto, ya no había esperanza, pero lo único que tenía que creer era en la palabra de Jesús, porque era lo único que le traía esperanza. Mirad, tenemos tendencia de agarrarnos a la esperanza, mientras podemos ver una puerta abierta. Pero es la esperanza del mundo, es la esperanza de nuestras seguridades. Tenemos que creer en el Señor, siempre, verdaderamente y totalmente, aunque tengamos todas las puertas cerradas. Y Jesús se dirige a la casa de Jairo, lo que era su propósito desde un principio. Y curiosamente no le permitió que nadie le siguiera, excepto a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Y claro, evidentemente los padres de la niña, que no dice el nombre, como tampoco dice el nombre de la mujer que tenía hemorragia. Deja una multitud y al llegar a casa se encontró con otra multitud. Y ahí hay que reconocer, la situación debía ser dramática. Habían plañideras. Era costumbre pagar a personas que lloraran y tocaran la flauta como señal de pérdida y de tristeza. Había mucho alboroto en la casa. Y Jesús les dijo a toda esta gente que la niña, es tremendo, lo que dice Jesús, no estaba muerta, sino que dormía. La gente entonces se burló de él. Jesús los excluyó a todos, repito, y los echó. Y como he dicho antes, solo permitió que entrasen Pedro, Jacobo y Juan y los padres de la niña. Y en esto, una situación preciosa, casi te lo puedes imaginar. Jesús tomó la mano de la niña y le dijo, Talita Kumi, que quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó y se puso a caminar. La gente al verla se espantó, literalmente, claro, imagínate, está muerta, va Jesús y la resucita. Estaban fuera de sí, de sus mentes. Pero que Jesús no quería publicidad. Por eso dice, es curioso, en el versículo 56, sus padres estaban atónitos y les ordenó que a nadie dijeran lo que había sucedido. Algún día hablaremos, que esto lo expresa mucho y muchas veces Marcos, el evangelista, sobre el secreto mesiánico. No se lo digas a nadie, no digas que yo soy el Mesías, etc. ¿Qué conclusión encontramos en estas palabras? Pues mirad, muy sencillo, muy sencillo. Jesús obra de manera diferente y a la vez igual con cada persona. Él puede tocar nuestras necesidades de la misma manera. La hija de Jairo tenía 12 años de alegría que se estaban apagando. La mujer tuvo 12 años de agonía que parecía sin esperanza. ¿Os fijáis? Jairo, un hombre importante, líder de la sinagoga. La mujer no era nadie para el mundo, ni siquiera sabemos su nombre.
Jairo probablemente era un hombre rico, porque era un hombre importante. La mujer era pobre, porque gastó todo lo que tenía en médicos. Jairo vino públicamente a Jesús. La mujer acudió a Jesús en silencio, en secreto. ¿Os veis la diferencia y la comparación entre las dos situaciones? Jairo pensó que Jesús tenía que hacer mucho para sanar a su hija. La mujer pensó que todo lo que necesitaba era rozar, tocar la túnica de Jesús. Jesús además respondió a la mujer inmediatamente y sin embargo respondió a la hija de Jairo después de un rato, con retraso. La hija de Jairo fue sanada en secreto, mientras que aquella mujer fue sanada públicamente. El Señor no mira condición, no mira situación. El Señor ayuda a quien tiene que ayudar, independientemente de todo lo que aquella persona es, piensa o puede alcanzar. Jesús rescató a las dos, de la muerte. Este doble milagro nos enseña y enseñó a los discípulos de Jesús que Él tenía y tiene poder sobre toda enfermedad y muerte, un poder dado por Dios, un poder concedido por el Padre para estar cerca de nosotros. Por eso esta tarde, en esta reflexión bíblica, identifícate con quien quieras, pero ten muy claro que si acudes a Jesús con fe, sea la que sea tu situación, tu mentalidad, tu condición, hombre, mujer, lo que sea, pecador, justificado, redimido, lo que sea, mayor, menor, anciano, lo que sea, el Señor siempre va a estar a tu lado para ayudarte si se lo pides. Espero que la reflexión de esta tarde nos haya servido para comprender un poquito más lo que Jesús es y quiere continuar siendo para nosotros. Amén.